Amén. Tomen sus lugares, por favor. A ver, quisiera preguntarles, levantando su mano, no voy a preguntar cosas específicas en este momento, pero ¿quién podría decir que ha aprendido algo en todo algo importante, algo que se les ha quedado en todo este año de la serie Las Dos Simientes? ¿Alguien que diga yo sí, he aprendido cosas nuevas? Levanten su mano, por favor, ¿quién sí? Ok, bueno, acá sí. Yo espero que se recuerde, por supuesto, cada dato. Ahí están los mensajes grabados. Pero bueno, creo que hemos aprendido, al menos yo sí, he aprendido mucho sobre la historia que la palabra de Dios nos presenta, la historia de los reinos que hemos hablado, Grecia, Media, Persia, Babilonia, al principio, por supuesto, Roma, y bueno, hemos visto hacia atrás, también la palabra de Dios nos ha mostrado, nos está revelando nuestro presente y nos habla mucho acerca de la historia del futuro. Creo yo, me gustaría que ustedes también, allá en casa, aquí también, tuvieran hoy más claro de qué se tratan los últimos tiempos, lo que estamos viviendo y cómo va a ser el final de los tiempos. Hay una diferencia entre los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, y lo que va a ser el final de estos últimos tiempos. Creo que esta sí la tienen clara. Les pregunto, allá en casa, les pregunto aquí, ¿tienen claro la diferencia entre la cizaña y el trigo? Hay claridad ya, bastante más claridad. Hace poco hablaba con unos líderes, hablábamos de algunos asuntos que han sucedido en la iglesia, y les decía, ahí estamos viendo la cizaña, lo que hemos aprendido. ¿Cuál es una de las características de la cizaña? Que crecen juntas. Otra característica de la cizaña, ¿cuál es? Se parece mucho al trigo, ¿verdad? Entonces, de repente se manifiesta la cizaña y la gente dice, ¡qué barbaridad! Pero si es fulano, si es sultano, pues sí. Así es, eso hemos aprendido, que se parece mucho al trigo, pero no es trigo. También creo yo que hemos aprendido quién es quién en toda esta circunstancia del final de los tiempos. ¿Qué es el mal? Creo que hoy tenemos más claro qué es el mal y cómo funciona el mal. Hemos aprendido quién es el hombre de pecado, quién es el hijo de perdición, quién es el anticristo, cómo actúa el falso profeta, el dragón, quién es el dragón, qué son las dos bestias. Ajá. Ahora, todas estas cosas que acabo de mencionar, todos estos personajes, son parte de un solo, ¿qué? Sistema. Muy bien. Ajá. De hecho, hemos aprendido que la historia ha estado llena de bestias. ¿Qué representan las bestias? Los reinos, exactamente. ¿Verdad? Entonces, los reinos que hemos visto, la Biblia, particularmente en el libro de Daniel, y en Apocalipsis prefiguran o son prefigurados en animales salvajes, en fieras, en creación llamados bestias, ¿verdad? Entre todo esto que hemos aprendido, hay dos cosas de suma importancia, que es lo que motiva el mensaje de hoy, y he tenido en esta semana en mi corazón, es que no nos perdamos en medio de toda esta información tan amplia, bíblica, que no nos perdamos, que no quedemos así como, ¿y ahora qué es qué? ¿No? Por eso yo les animo a que revisen los videos, para que todo quede muy claro, y que entendamos el significado que hay en cada simbolismo, porque el hecho de que sea algo simbólico no quiere decir que no sea real. Ajá. El simbolismo de todas esas cosas nos habla mucho a nosotros de nuestro presente y de nuestro futuro. Tiene muchísimo que ver, como hoy lo vamos a comprobar. Y el segundo punto, que yo creo que es de suma importancia, y este es el que más, el primero era que no nos perdamos, que no digamos, ay, es mucha información, yo ya ni sé qué.
Y antes de ir hacia la parte final, que vamos a hablar sobre el milenio, que va a ser el último capítulo de esta serie, la última temporada de esta serie de las dos simientes, ya la vamos a cerrar. Antes de ir hacia adelante, antes de ir hacia ese tema, quiero ayudarles a que no se queden perdidos así como en el espacio de tanta información. Y número dos, que sepamos qué hacer, qué se supone que tenemos que hacer, cómo se supone que tenemos que vivir el día de hoy, en la actualidad, en medio de todo lo que está pasando. O sea, cómo se vive entre bestias, cómo se vive en medio de las bestias. Por eso este mensaje se llama así, viviendo entre bestias. Porque hoy sabemos qué son las bestias, ¿cierto? ¿Qué son? Los reinos. Y sabemos que al final de la historia, ahora, en el tiempo que estamos viviendo, se está conformando la última bestia, la última grandiosa y espantosa, la más espantosa de todas las bestias, que le llamamos o lo hemos conocido como el nuevo orden mundial. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos esperanza ante esta bestia o ante estas bestias? Porque se acuerdan, Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias, la bestia, el nuevo orden mundial, y la bestia que promociona a la primera bestia, que es el falso profeta. Muchos han dicho que estos mensajes dan miedo, y yo he tratado de decirles es todo lo contrario. Así que yo espero que esta palabra que Dios me dio esta semana, que yo sé que viene de Dios, como todo lo demás, nos va a responder a la pregunta si podremos sobrevivir frente a la fiereza de las bestias, de las dos bestias que vamos y estamos a punto de enfrentar. Y quiero decirles que no solamente podremos sobrevivir, vamos a poder mucho más que eso. Si ustedes ponen atención, si ustedes no se pierden entre tanta información, si ustedes hacen el esfuerzo de afirmar toda la enseñanza que hemos tenido, no solamente tenemos la esperanza de sobrevivir, sino mucho más, mucho más. Y nuestro amigo, no sé para cuántos ya es su amigo, para mí sí ya es mi amigo, Daniel, el de la Biblia, ¿sí?, que nos ha ayudado a entender mejor los últimos tiempos y el final de los tiempos, junto con Apocalipsis, también nos va a ayudar a saber cómo se vive entre bestias. Yo quiero preguntarles algo. Piensen bien esta pregunta. A ver, mi querido Diego, Sergio, todos, Daniel, los dos Daniel que tenemos acá, Héctor, piensa bien en esta pregunta. No respondan, Andy, todos, Isaac, todos aquí. Piensen en esta pregunta. Piénsenla por un momento allá en casa y respondan, porque puede ser que tu respuesta sea no, ¿eh? Y si es no, bueno, ok, esa es tu respuesta. Pero si tu respuesta va a ser sí, que sea bien meditada, bien pensada. Les pregunto, amigos allá en casa, quien sea que esté viendo este video, pensando en los últimos tiempos, pensando en el final de los tiempos, ¿quieres ser grandemente bendecido al tiempo que las bestias más terribles de toda la historia se van construyendo frente a nuestros ojos? Medítalo. ¿Quieres ser grandemente bendecido? Porque la pregunta que les hacía hace un momento es, ¿podremos sobrevivir? No solamente podremos sobrevivir, sino podremos ser grandemente bendecidos en medio de los peores tiempos, porque la bestia que viene es la peor de todas las bestias. La pregunta es para ti, la pregunta es para ustedes. ¿Quieren ser grandemente bendecidos en los últimos tiempos, al final de los tiempos, donde las bestias más terribles se están levantando? Entonces no pierdan detalle, por favor, de este mensaje, porque va a ser rápido, pero va a ser revelador para tu vida.
Tal vez hay, si ustedes han leído la Biblia y la historia de Daniel, tal vez haya algo que no han notado. Diego, ¿tú has leído la historia de Daniel? ¿Has leído la vida de Daniel? ¿No la has leído, Fanny? ¿Sí la has leído? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Sí la han leído? Diego, de lo que te estás perdiendo. Serge, ¿tú la has leído? La vida de Daniel. ¿Se acuerdan cuando fue arrojado al foso de los leones? ¿O no? ¿No, Marta? ¿No te, sí te acuerdas? Muy bien. Pues te platico, mi querido Diego. Daniel fue lanzado en una ocasión a un foso de leones, donde había leones. Ajá. Es un hecho real. Y yo he escuchado cualquier cantidad de mensajes, de enseñanzas que vienen de ese momento. De hecho, en alguna ocasión que he ido a la cárcel, no por ningún motivo malo, he ido a visitar a alguna persona. Les he comentado, cuando he estado dentro hay iglesias, y en una ocasión en una de esas iglesias había un mural donde estaba Daniel dentro del foso de los leones, y obviamente las personas que están ahí se identifican con Daniel como caído en un foso, ¿verdad? Pero hay algo que Dios me mostró en esta semana cuando Daniel cayó en el foso de los reyes. Cuando Daniel fue echado al foso de los reyes. ¿Sí conocen ese momento? Cuando Daniel fue echado al foso de los reyes. Se me quedan viendo con cara de qué está pasando con el pastor, ¿verdad? Me acaban de decir que sí conocen ese momento. Bueno, Daniel fue lanzado al foso de los leones, ¿cierto? Ahí sí. Pero ese hecho real nos habla de algo mucho más grandioso. Daniel vio pasar, ojo con esto, Diego. ¿Quién quiere ser grandemente bendecido? Daniel vio pasar 4 reyes paganos, idólatras, poderosísimos y riquísimos. 1, al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando él era un jovencito, entre 15 y 17 años fue cuando lo conoció. Y Nabucodonosor fue el rey más poderoso de todos, de la historia que hemos visto, pues lo vio pasar. Luego llegó Belsasar, rey de Babilonia también, después de Nabucodonosor. A él fue al que le interpretó la señal de la mano escribiendo sobre la pared. Luego vio al rey Darío, rey de Media y de Persia. Él fue el que lo arrojó al foso de los leones. Pero que déjame decirte, Darío quería mucho a Daniel y lo tuvo que arrojar al foso de los leones. Ahorita vamos a ver. Y luego vino Ciro, ni Ciro Peraloca, ni Ciro Gómez Leiva. Ciro, rey también de Media y de Persia. Ese rey fue el que terminó la cautividad babilónica del pueblo hebreo. 4 reyes vio pasar. Y Daniel no solamente sobrevivió a 4 reyes, sino que siempre fue bendecido, más bendecido y mucho más bendecido en medio de 4 reyes. Hoy sabemos que las bestias, ¿qué representan? Los reinos. Por eso les dije que Daniel fue echado al foso de los reyes. Porque aquí tenemos a 4 reyes, 2 reinos, entre los cuales Daniel vivió y en ninguno de esos murió. No sé cuántos leones había en el foso de los leones, pero haber caído entre los leones fue similar a haber caído entre los reinos. Porque ¿qué son los reinos? Bestias. Vamos a ver Daniel 6:16. Dice, entonces el rey, ¿qué rey se imaginan que sea? Darío. Entonces el rey Darío, ahí lo puedes anotar, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones.
Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Ahí sí es como que el Dios en el que tú crees que te lo pague, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo estaban echando al foso de los leones? Vamos a ver la historia. Vamos a ver el versículo 20. Bueno, antes de ver el 20, por favor. ¿Qué sucedió? No, más bien ahorita se las voy a contar. Vamos a ver qué sucedió después, cuando lo echaron al foso de los leones. Dice en el 20. Y acercándose al foso, esto es al día siguiente, el rey, se está refiriendo al rey, llamó a voces a Daniel con voz triste. O sea, Daniel se acercó y empezó: Daniel, no, por favor, Danielito, dime que estás ahí. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dime que sí, por favor, Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Ayúdenme a leer lo que le respondió Daniel. ¿Qué dice? Mi Dios envió su ángel, aleluya, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Ojo, para que no me hiciesen daño. Ojo, para que no me hiciesen daño. El cual, porque ante él fui hallado inocente, ante Dios, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, les digo que lo quería, a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque ¿qué? Había confiado en Dios. Me hacía recordar el texto de Isaías 43, cuando dice: cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego no te, y cuando te echen al foso de las bestias no te. ¡Uy! ¡Aleluya! Daniel estuvo entre leones, Daniel estuvo entre bestias. Ni los leones lo devoraron, ni las bestias, los reinos, pudieron contra él. Por el contrario, no le hicieron daño las bestias. ¿Me estás entendiendo? A ver, Daniel Trejo, ¿me estás entendiendo? Josué, a ver, tú que tenías miedo, ¡ay, que las bestias! No le hicieron daño. No solo no le hicieron ningún daño, sino que fue bendecido por Nabucodonosor, por Belsasar, por Darío y por Ciro. Ellos con todo su poder se murieron y Daniel seguía ahí. Cayó un rey y Daniel seguía ahí. Cayó otro y Daniel seguía ahí, siendo bendecido. ¿Cómo lo hizo? Eso es lo que me tendrían que preguntar ustedes. ¿Cómo le hizo? Ok, ahí dice, ¿verdad? Confiando en Dios. Bien. Ahora, a ver, llevamos más de un año con la serie Las dos simientes. Lo he repetido hasta el cansancio. Allá en casa, a ver, quiero que me responda. Aquí, por favor. La próxima vez me voy a traer algunas piedras aquí. Para el que no responda bien, les voy a aventar algo. Es bíblico, ¿no? La lapidación es bíblica, entonces vamos a aplicar un poco de ley bíblica aquí. Al que no me responda, una lapidada. A ver, de todas las cosas que hemos aprendido, de todo lo que hemos aprendido, ¿cuál crees que sea la enseñanza principal, la más importante, la que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo quieren que tengamos aquí en primer lugar? De todas las enseñanzas, de todas las advertencias, de todas las instrucciones, de todos los mandamientos para los últimos tiempos y para el final de los tiempos, de todo lo que hemos aprendido, ¿cuál creen ustedes que sea la más importante enseñanza de todas?
¿Cuál? ¿Cuál? Que nadie los engañe. Mira, por favor, Mateo 24:4. ¿Te acuerdas que empezamos con esto? Porque Mateo 24 habla de los últimos tiempos. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Mateo 24:11, en el mismo capítulo, ¿se acuerdan de esa enseñanza? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, ahí me equivoqué, es 24, faltó el 2, metí unas comillas en vez de 2, pero es Mateo 24 y 25, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. O sea, es reiteración, reiteración, reiteración. Así que si les dijeren, miren, está en el desierto, o sea, Cristo está allá, no salgan. O miren, si está en los aposentos, no les crean. Entonces, toda la enseñanza que ha habido desde hace más de un año hasta el día de hoy, es hay mucho que tenemos que aprender, todo lo tenemos que aprender, pero si hay algo que tenemos que tener bien clarito, es que todo lo que hemos aprendido es para que no nos engañe el sistema, para que no nos engañe la bestia, el falso profeta, el anticristo, el hijo de perdición, porque ellos no se van a presentar a ti como personas malas, van a venir como corderitos, como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Aquí tenemos 3 veces en un solo capítulo la insistencia de Jesús, lo cual el Espíritu Santo es la forma de resaltar para que nosotros tengamos en claro cuál es la cosa más importante. Por eso, y hoy podemos tener más claro y dejar que esta verdad pueda entrar en nuestra mente cada vez más, que todo lo que el mundo nos dice, que todo lo que hay a nuestro alrededor es mentira. La advertencia de Jesús por eso fue, no se dejen engañar. Dicho de otra manera, no se dejen contaminar. Que la verdad que reciben aquí, en su iglesia, en la iglesia de Cristo, que la sana enseñanza que reciben no se contamine con la verdad del mundo. Que en nosotros, en tu mente, en tu corazón, no entre algo que distorsione la verdad de Dios, que la corrompa o que la destruya. ¿Amén? Ok. Entonces vamos a aprender cómo fue que Daniel, en medio de bestias, no solo sobrevivió. La pregunta inicial era, ¿podremos sobrevivir? La respuesta es sí, pero no solamente sobrevivir, sino que Daniel nos va a enseñar a cómo ser grandemente bendecido en medio de las bestias. Y esto nos conviene porque la bestia que viene, las 2 bestias que vienen, son las más espantosas de todas. Dicho de otra manera, nosotros vamos a enfrentar, la bestia que viene es como enfrentar a todas las demás bestias del pasado. ¿Listos? Anótale, por favor. Esto tienes que anotarlo, Primera cosa para poder vivir no solamente sobrevivir, sino ser bendecido abundantemente. Aprendemos de Daniel. Daniel no se contaminó. ¿Ok? Vimos ahorita en el capítulo 6 cómo fue echado al foso de los leones. Pero ahora vamos a ver por qué fue echado al foso de los leones. Mira bien, pon atención a esto. Mira el versículo 1. Dice, pareció bien a Darío, ahí está que era el rey Darío, constituir sobre el reino 120 sátrapas. Este término lo van a estar escuchando constantemente de aquí al 6 de junio en México, porque así se insultan así se describen entre políticos. Es un sátrapa, y tienen razón, porque los sátrapas eran de una región, eran de allá de Media, de una región de Media, pero eran políticos.
Y miran, 120 sátrapas, 120 gobernantes en todo el reino. ¿Ya viste? Y sobre ellos, sobre los 120 sátrapas, 3 gobernadores, de los cuales Daniel, nuestro Daniel, era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, mira esto, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Quiero que pongan toda su atención, por favor. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque estudió ¿en qué universidad? Porque tenía conocimiento ¿de qué? Porque ¿cuál era su academia? ¿Cuántas maestrías tenía? ¿Cuántos doctorados estudió? Porque, a ver, ¿por qué era superior Daniel a todos esos sátrapas? Porque había en él un espíritu superior. Ojo que es palabra de Dios, para que no digan, ay, qué presumido, qué presumido. No, yo les pregunté, ¿quieren ser grandemente bendecidos? Entonces lo que tú necesitas es tener un espíritu superior, no un intelecto superior, no una carrera superior, no una escuela superior, no un físico superior, no un rostro superior, no un habla superior. Debes de tener un espíritu superior al de todos los demás, al de todas las demás personas. El espíritu superior de Daniel hizo que el rey lo pusiera sobre 120 gobernadores. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ojo, Darío no era un rey cristiano. Miren, ¿ya me están viendo? Les decía el martes en la oración, iglesia querida, amada, iglesia querida y amada, movámonos por la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener claro, no vamos a tener a un gobernante cristiano en México. Si nosotros le pedimos a Dios que le dé sabiduría al presidente de México, o al de Colombia, o al de Puerto Rico, o al de Estados Unidos, para que gobierne, para que nos vaya bien, iglesia, eso no va a suceder. Entendamos, por favor, no oremos en contra de la voluntad de Dios, porque Dios nos ha dejado bien claro que el sistema de la bestia se va a establecer en cada país y en cada región. Si tú oras pidiéndole a Dios que le dé sabiduría al presidente actual de México para que nos gobierne y no nos pase nada, eso no va a suceder. Porque es la voluntad de Dios, porque Dios le dio autoridad al diablo y el diablo a la bestia y la bestia a sus seguidores como los presidentes, para que establezcan el sistema maligno. Aquí quiero que me entiendas que Darío era un rey representante de la bestia llamada Media y Persia. Y él era un rey sanguinario, él era un rey idólatra, él era un rey malo, pero que bendecía a Daniel. ¿Por qué? Por el espíritu superior que tenía Daniel. Entonces lo que va a suceder es que los gobernantes de la tierra van a llevar a cabo todos sus planes malignos. Pero aunque ellos no quieran, van a bendecir a los que tengan un espíritu superior de acuerdo a Dios.
Ellos no van a ser buenos ni bondadosos con nadie. Ellos son sanguinarios. Por eso le llaman al incidente, a la tragedia del metro le llaman un incidente. Porque no tienen un corazón de parte de Dios. ¿Está claro? Cuando dice la Escritura, oremos por nuestros gobernantes, ¿sabes qué tienes que orar por ellos? Que Dios les dé misericordia, porque lo que están haciendo está terrible. Que tenga misericordia de ellos y que conozcan a Jesucristo. Pero el día que conozcan a Jesucristo y rindan su vida verdaderamente a Él, se van a enfrentar a la bestia. Y o los mata la bestia, como mataron al candidato de Sonora esta semana. Este candidato de Sonora era abogado y estaba defendiendo a la familia Levarón. ¿Quién conoce a la familia Levarón? Que masacraron a sus hijas y a sus nietos. Cuando alguien se quiere levantar para establecer la justicia en medio del sistema, o lo matan, o esa persona se va a tener que retirar y no ser parte del sistema. Porque la maldad está presente tal cual lo estoy mencionando y sucede cada día. Entonces, hagamos las oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y más que pedirle que Dios transforme al presidente, pídele que Dios te transforme a ti, que te dé un espíritu superior. Porque solamente con un espíritu superior vas a poder sobrevivir a las bestias y ser grandemente bendecido, tal cual lo hizo Daniel, que sobrevivió entre leones, pero también sobrevivió entre bestias. Dime, cuando lo echaron al foso de los leones, ¿qué tipo de inteligencia lo hubiera salvado? ¿Qué curso, qué diplomado, qué posgrado, qué cosa de esas le hubiera salvado? Ninguno. ¿Qué lo salvó de los leones? Su superioridad espiritual. Fue lo que lo mantuvo seguro entre los leones y seguro entre las bestias de los reinos. Eso es lo que tú y yo necesitamos para sobrevivir y para ser grandemente bendecido entre las bestias. Ahora, ¿cómo obtuvo la superioridad moral? ¿Cómo se obtiene la superioridad moral? Vamos al capítulo 1 de Daniel, por favor. Cuando era un jovencito de 17 años, versículo 5. Y le señaló el rey, en este caso el rey era Nabucodonosor, para cada día de la provisión de la comida del rey. Los estaba inculturizando, los estaba comprando, y del vino que el rey bebía. O sea, quería hacerlos como los babilonios, quería hacerlos como el rey, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ojo con el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. La comida podía o no podía tener algo malo. Alguna vez lo vimos. Pero él no quería hacerse a la usanza de los babilonios, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Amigos, la Biblia nos dice que Dios le dio gracia a Daniel frente a las autoridades y le otorgaron lo que pidió. Ahí tú puedes ver que Daniel se estaba poniendo frente a la bestia llamada Babilonia y dijo: yo no voy a participar de esto. Y esa bestia llamada Babilonia le dio el permiso. O sea, cuando tú te plantas firme frente al mundo, empiezas a sacar provecho del mundo, en vez de que el mundo saque provecho de ti. Ahora, sabemos por la Escritura, Deuteronomio,
Después Jesucristo lo reafirmó, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es como el alimento físico, o el alimento físico representa también, o es un símbolo de la palabra del alimento espiritual. La palabra de Dios, ojo por favor, hey, mira, ¿cuántas veces comen al día? Bueno, no puede ser que comas más comida física que palabra de Dios al día. La palabra de Dios tiene que ser tu principal alimento. Jesús es nuestro pan de vida. ¿Pero qué significa eso? Su palabra. El mundo da una comida, un alimento, y te lo da diario y te lo da todas horas. Y está compuesto de muchas cosas sabrosas y atractivas que se ven y suenan deliciosos, pero que te contamina toda la mentira que hay en el mundo. Por eso primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no ames al mundo. Y no es cuestión de sentimiento, es cuestión de cuánto le dedicas al mundo, a estar con el mundo. Mira, no puede ser que pases más tiempo viendo tus series en Netflix que en la palabra de Dios. No puede ser, no puede ser. Hace rato hablábamos, Daniel oraba con los niños y nos platicaba un poquito ahí con su hija. No puede ser que tu papá le estés dando más caricaturas a tus hijos que palabra de Dios. Si tú les pones a ver la tele para que se entretengan, no tienes una idea del daño tan grave y del peligro tan grave que estás haciendo para ellos y para ti. Les estás enseñando a amar al mundo. No es posible que tú pases más tiempo enfocado en el mundo que en la palabra de Dios. Eso es amar al mundo. No ames las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, este es el alimento del mundo. El alimento, la comida del mundo alimenta los deseos de tu carne. Alimenta los deseos de tus ojos. Y alimenta tu orgullo, la soberbia, la vanagloria de la vida. Todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Ese es el alimento del mundo. Y dime sí o no, todo eso es mentira. ¿No? Respóndanme, ¿es mentira o no es mentira? ¿Qué es mentira? No me digan todo. Eso que están leyendo. Los deseos de la carne es mentira. Los deseos a tus ojos es mentira. Lo que elevas, lo que infla tu orgullo es mentiroso, es falso. Y nada de eso proviene de Dios. Ojo ahí lo que dice el 17. Y el mundo está pasando, el mundo va a pasar. Y sus deseos. Todo lo que el mundo te ofrezca no te lo vas a llevar. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de Dios, permanece como Daniel permaneció con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío, con Ciro, permanece. Y le puedes poner ahí, el que hace la voluntad de Dios permanece a la primera bestia, permanece a la segunda bestia, permanece para la eternidad. ¿Lo estamos entendiendo o no? Entonces, Daniel estaba bajo cautiverio de Babilonia, pero su espíritu y su mente eran libres, porque él no pensaba como los babilonios, él no hablaba como los babilonios, él no actuaba como los babilonios, porque él estaba lleno de la verdad de la palabra de Dios y no permitía que la mentira lo contaminara. Ojo con esto, Daniel no contaba con toda la Biblia como tú y como yo. Pero lo que tenía de la palabra de Dios, con eso le bastaba. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenía. Así que ojo, por favor, aprende esto. Lástima que hoy ya no les puedo decir aquí, dale un codazo al que estás al lado, porque tendrían que levantarse todos con la sana distancia.
Traigan ustedes también algunas piedritas el próximo domingo para que en vez de codazos sea la continuación de la lapidación aquí. A ver, pon atención Daniel, pon atención Josué, pon atención Héctor, pongan atención todos. Ojo, Serge. No es qué tanto tienes. No es qué tanto tienes, sino qué estás haciendo con lo que tienes. Porque no es que tengas mucho, tengas poco, Marta, sino cómo estás usando lo que tienes. Tú podrás decir que otros tienen más que tú y otros tienen menos que tú. Pero, por ejemplo, todos tenemos por igual 24 horas al día. Pero cada uno de nosotros usamos ese tiempo de manera diferente. Por eso es que hay unos más productivos y otros menos productivos, aunque todos tenemos el mismo tiempo. Y hay algunos que dejan pasar el tiempo y no lo aprovechan. Y hay otros que dicen, yo nada más puedo hacer una sola cosa. Bueno, mientras que otros hacen 3, 4, 5 cosas. No es lo que tienes, sino qué estás haciendo con lo que tienes. Por eso hay quienes tienen menos que tú, pero hacen más que tú. Tú tienes más palabra, más instrucción, más mandamientos y más promesas y más revelación que Daniel. ¿Pero tendrás un espíritu superior al de Daniel? ¿Qué estás haciendo? Ojo, tú tienes más que Daniel. Estela, tú tienes más que Daniel. Y yo no veo a Daniel nunca diciendo, Héctor, Diego, yo nunca veo a Daniel diciendo, no me aprendí, es que no me acuerdo, es que no esto otro. Porque no es lo que tienes, cuánto tienes, sino qué estás haciendo con eso. Si tú quieres vivir seguro y grandemente bendecido en medio de las bestias que vienen, tienes que estar firme y cada día más firme en el conocimiento y en el estudio de la palabra de Dios. Este conocimiento debe llevarte a tomar decisiones que te mantengan firme y no contaminarte. Cada vez tienes que dedicarle más tiempo a la palabra de Dios y menos tiempo al mundo. De hecho, miren, en breve les voy a hacer una predicación sobre una película. Es más, de una vez se los digo. Quien ya la vio, véala otra vez. Y quien no la ha visto, véala. La última película que se llama de los Avengers, de los Vengadores, que se llama Endgame o El Juego Final, ¿no? En español. Véanla por favor todos. Quien ya la vio, véala otra vez. Porque ahí les voy a demostrar, van a ver ustedes, cómo se comen la mentira del mundo porque no conocen la palabra de Dios. Ah, caray, ¿qué tiene que ver la palabra de Dios con Endgame? No tienes idea cuánto tiene que ver. Y te lo voy a dar como una probada, pero hay cantidad de películas que ahí tú estás viendo con las palomas y ni siquiera te das cuenta de las mentirotas si conocieras primero la palabra de Dios y luego vieras todo lo que te meten, aún en caricaturas, te darías cuenta de la mentira que te están dando. Y por lo menos que aproveches ese tiempo para reafirmar la verdad. Por eso te voy a dar esa predicación. Tienes que estar firme, tienes que conocer más y más la palabra de Dios para que no se contamine. ¿Quieres tener un espíritu superior? Tienes que conocer la verdad y no permitir que el mundo la contamine. Tienes que pensar como dice la palabra, tienes que hablar como dice la palabra y tienes que actuar y tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Porque la superioridad que tú necesitas es espiritual, no académica.
Todos los jóvenes que están preocupados y papás que están preocupados por la excelencia académica, ¡no! Papás, eso no les va a servir de nada frente a las bestias. Preocúpate porque tu hijo tenga superioridad espiritual. Te lo estoy dando. Número 1 para obtener esa superioridad espiritual. No te contamines con el mundo. No dejes que el mundo te contamine. Concretamente, no dejes que el mundo, que las mentiras del mundo contaminen la verdad de la palabra de Dios. No puedes ser una persona que diga, no le entiendo, no se me queda, no se me graba, porque entonces te la van a contaminar. No es tanto lo que tienes, sino cómo lo estás usando. Número 2. ¿Tú sabes por qué echaron a Daniel al foso de los leones? ¿Por qué? Bien, porque no adoraba la estatua del rey Darío. ¿Ok? Los sátrapas odiaban a Daniel porque era mejor que ellos. Cuando tú eres mejor que alguien y lo eres de verdad, te va a odiar. Va a haber algún sátrapa que te va a odiar. Bueno, pues lo odiaban. Y como leímos, todos sabían, hasta el rey Darío sabía, que Daniel adoraba a alguien más, al mismo Dios que tú y que yo, a Jehová. Ojo por favor con esto. Los medos y los persas eran sumamente religiosos y espirituales. O sea, en otras palabras, Daniel vivía en un entorno como el de nosotros. Tenían una gran cantidad de dioses y prácticas religiosas, igualito que ahora. Así que estos sátrapas convencieron al rey de que sacara un decreto para que la gente no adorara, ni buscara, ni invocara a otro dios que no fuera el rey Darío, porque esos reyes se creían dioses. Mira el versículo 10 de Daniel 6. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ojo, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, agarró sus cosas y se fue a vivir a otro país. Del miedo que le dio. Renunció a su cargo y dijo, mejor me voy. Se convirtió a los sátrapas. Dijo, mejor que me vaya bien en esta tierra a que me vaya mal. Mejor que me vaya bien aquí y no sé cómo me vaya en la eternidad. No. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las cortinas, abrió las ventanas que podía ver todo el mundo y se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Cuántas veces? ¿Cada cuándo? Diario. Y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Eso es constancia. Eso es permanencia. Que ya salió un virus que no sé qué. Nosotros nos mantenemos predicando la palabra. Que ya salió otra cepa más peligrosa. Nos mantenemos predicando la palabra. Es que ya va a salir una ley que nos va a prohibir. Nos vamos a mantener predicando la palabra. Nada ni nadie va a detener la predicación de la palabra de Dios. Ninguna bestia, por terrible que sea. ¿Por qué echaron al foso de los leones a Daniel? Porque oraba sin cesar 3 veces al día. Déjenme preguntarles aquí primero, ¿quién de ustedes trabaja en el gobierno de la Ciudad de México o en el gobierno federal? ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna secretaría de Estado? ¿Alguno de ustedes es diputado? ¿Senador? Bueno, son senadores porque ya me imagino cómo le empacan, se ve. ¿Alguno en casa tiene algún puesto político de importancia en el país? ¿Por qué se los pregunto? Porque muchos de ustedes dicen que no tienen tiempo para orar. Yo me pregunto, si un secretario de Estado, como lo era Daniel, porque él estaba sobre 120 sátrapas, él estaba sobre todo el reino.
¿Se imaginan las responsabilidades que tenía Daniel? ¿Se imaginan la agenda de Daniel? Con toda esa agenda. ¿Martiux? 3 veces al día, señores, se arrodillaba para orar delante de su Dios. ¿Quiere superioridad espiritual? No hay de otra más que ores así. Yo me estaba quedando corto con de día y de noche. De día y de noche para jalarle la túnica a Dios y que nos conceda. No. ¿Quieres superioridad espiritual? Tienes que estar pegado a la palabra de Dios, aprendértela, que entre en tu mente, en tu corazón, en tu boca, en tu lengua, que sea la dirección, la base de tus decisiones. Y tienes que estar orando como Daniel oraba. O al menos estar avanzando, ir avanzando, día a día, día a día. Te lo dejo bien claro, si tú no haces este cambio en tu vida, vas a ser devorado por las bestias. Por esto es que cuando Daniel fue echado al foso de los leones, el león se convirtió en un lindo gatito. Ya me imagino a Daniel. ¿Han visto esos reels de esos como tarzanes modernos que están conviviendo con los leones? Yo me imagino a Daniel así, nada más que no los conocía desde chiquito. Y de repente el león, su patota así acariciándolo, otro león echándosele encima diciéndole, échate conmigo Daniel aquí, vamos a echarnos un sueñito. ¿Qué fue lo que logró eso? La superioridad espiritual de Daniel. ¿Cómo la logró? No contaminó la verdad de la palabra. 2, oraba 3 veces al día. Quiero que te des cuenta que fue eso y únicamente eso, ¿qué? Conocimiento de la verdad y vida de oración, lo que hacía que Daniel tuviera una plena confianza en Dios. ¿Tienes miedo de lo que está sucediendo en el mundo? No estás confiando plenamente en Dios. Y eso que te acabo de mencionar, y únicamente eso, fue lo que lo salvó de los leones. Ahora, ¿te acuerdas quién estaba junto a él en el foso de los leones? ¿Quién? Un ángel. Exactamente, el ángel de Dios. Te voy a pedir que tengas en mente ese detalle. Ahorita, te lo voy a recordar. Entonces mira, apego a la verdad de la palabra de Dios, vida de oración constante, pasara lo que pasara, mandara quien mandara, fue lo que hizo a Daniel salir del foso. Y fue lo que lo hizo ver pasar representantes, uno primero, Nabucodonosor, Belsasar el segundo, de la primera bestia, y Darío y Ciro de la segunda bestia. El oro, la cabeza de oro, y el pecho de plata, Media y Persia. Y no fue solo eso, no fue solo que los vio pasar, sino que en cada uno de esos 2 reinos, frente a cada uno de esos 4 reyes, fue bendito. Dense cuenta, por favor. Él era cautivo, políticamente era cautivo, pero fue libre, fue bendito, fue bendecido, y esas bestias que debieron de haberlo devorado, lo enriquecieron y lo bendijeron. ¿Por qué? Porque a pesar de vivir bajo las leyes de esas bestias, bajo los decretos de esos reyes, confiaba y vivía únicamente de acuerdo a lo que Dios mandara. Podía vivir, claro, con algunas cosas. Seguramente se vestía al estilo de los babilonios y luego a la moda de los persas. Seguro hablaba su idioma y hasta tenía su acento. Usaba su moneda. Puedes estar seguro que tenía cuates babilonios. Puedes estar seguro que se iba con cuates medio persas, ¿sí? Y demás, medio persas. Oigan, ¿por qué se ríen? ¿No eran medos y persas? ¿No era Media y Persia? No sé por qué se rieron acá, seguro en casa también se rieron. Se iba con cuates medio persas.
Ujú. Estoy diciendo una verdad bíblica, aparte de todo. O sea, participaba, no es que se aislara del mundo en donde vivía, participaba de todo eso, de todo, mientras no tocara su base y sus principios espirituales. ¿Cómo mantenía firme eso? Por su conocimiento y apego de la verdad y por su relación inquebrantable con Dios por medio de la oración. Pero viene la tercera. Y aquí es donde yo creo que podemos, los que ya lo hacemos, dar un paso adelante. Quiero que veas que Daniel, y esto va en contra del mundo, quiero que veas que Daniel afligía su espíritu. O sea, él no era insensible a su realidad. Ojo con esto, quiero que lo aprendas, por favor. Quiero que veas lo siguiente. Su relación con Dios estaba basada en el conocimiento de la palabra y de su vida de oración. Pero eso aterrizaba en algo más. Para mostrártelo, quiero que recordemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Daniel nos está enseñando cómo no solo sobrevivir, sino ser grandemente bendecido en medio de las bestias. Daniel 2, capítulo 2, ahí vemos el sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, la estatua, ¿se acuerdan? Capítulo 4 de Daniel, el sueño de Nabucodonosor del árbol, que su copa llegaba hasta el cielo, ¿se acuerdan? Daniel 7. Viene la visión a Daniel de las 4 bestias, 4 reinos, y viene la última, ¿se acuerdan? Él vio la última, ¿se acuerdan? Daniel 8, la visión del macho cabrío y el carnero de un solo cuerno, Media y Persia y Grecia. Apocalipsis 12, el dragón y la mujer, el dragón escarlata. Apocalipsis 13, las 2 bestias finales, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 17, ya el dragón y la bestia mimetizados, bestia escarlata y la gran ramera que viene arriba de ella. Ok, todo eso es lo mismo. Los reinos de la tierra y el último nuevo orden mundial. Es la historia pasada y la historia futura. Toda esa revelación que recibió Daniel, todo eso que recibió Daniel, lo llevó a lo siguiente. Daniel 9. Acuérdense que en Daniel 9 es donde están las 70 semanas. Ojo, pero ojo cómo empieza. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, ojo, miré, ahí está la base, mira lo que tenía Daniel de palabra. Miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. ¿Tenía Jeremías? Tenía el libro de Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mira lo que sucedió, mira lo que provocó esto en Daniel. Y volví mi rostro al Señor, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Él no había pecado nada de esto. Él no había cometido ninguna de estas faltas que va a mencionar. Hice confesión. Ahora, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, tómala, se incluye. Hemos cometido iniquidad. Él estaba siendo grandemente bendecido. Él no dejaba que la mentira del reino le contaminara la verdad de la palabra. Él no dejaba que ningún edicto interfiriera en su vida de oración diaria. Sin embargo, dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Miré atentamente. Miren por favor atentamente a esto. Aquí tienes la dedicación
Cuando dice él, miré atentamente, quiere decir que él estaba dedicado al estudio de la palabra de Dios. Por lo menos sabemos que tenía Jeremías, pues con eso le bastó para tener superioridad espiritual y ser grandemente bendecido en medio de las bestias. Ahora, cuando dice ayuno, cilicio y ceniza, lo que estaba haciendo Daniel era afligir su espíritu voluntariamente. Pon atención a esto. Porque lo que el mundo te ha enseñado, amigo que estás escuchando esto, lo que el mundo te ha enseñado es exactamente lo contrario, a que vayas en el sentido contrario de la aflicción, que trabajes para no estar afligido, que ores para no estar afligido, que busques a Dios para no estar afligido. Pero Daniel afligió su espíritu y se humilló voluntariamente. El mundo te enseña a que no te sientas mal. Y ese mensaje del mundo ha entrado a los púlpitos de las disque iglesias cristianas para decirte la mentira de que Dios lo único que quiere es que no te sientas mal, que no vivas mal. Pero ves aquí a Daniel afligir su espíritu. Cilicio y ceniza eran símbolos de humillación. En otras palabras, él se humillaba a sí mismo. ¿Por qué? Hay dos razones. Una razón individual. El peligro más grande que corremos tú y yo diario es caer en el orgullo. El orgullo es un monstruo de 10,000 caras, de 10,000 cabezas. El orgullo es la causa de todos los males del ser humano. Por eso dice Jesucristo y dice la palabra, el que se exalta a sí mismo será humillado. Pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. Y aquí ves a Daniel humillándose. Ojo con esto, por favor. Te voy a dar un parámetro para que sepas en qué momento ya estás perdido. En el momento en el que tú creas que vas bien, en el momento en el que tú creas que vas bien con Dios, es cuando ya estás peor. Es cuando el orgullo ya te levantó, ya te consumió. Te voy a decir ahora una verdad bíblica. Mientras más uno se acerca a Dios, mientras más nos acercamos a Dios, te lo voy a decir de esta manera para que a ver si te queda grabado. Mientras más te acercas a Dios, más peor te sientes. ¿Por qué? Porque eres más consciente de tu maldad. ¿Por qué? Porque eres más consciente de su perfección y de su santidad. Mientras más conoces a Dios, más se revela tu debilidad. Por eso más peor te sientes, porque eres más consciente de tu propia inmundicia. Así que cuando sientas que no estás tan mal, es que estás peor. Es que ya estás muy mal. Ahora, lo que la palabra nos enseña es que tú debes de aprender a humillarte a ti mismo, de humillarte constantemente ante Dios. Humillarte ante Dios te va a recordar siempre quién es Él y quién eres tú. Esa es la razón individual. Y la razón colectiva, hay una razón colectiva para humillarnos. Es que cuando nos humillamos ante Dios, podemos interceder de manera efectiva por nuestra nación, por nuestro país, por nuestra familia y orar de verdad, de todo corazón, por la salvación de los nuestros. Por eso tú no oras por la salvación de los tuyos. No te identificas, no empatas con ellos, no
te valen gorro, te vale gorro. A pesar de la predicación del infierno, te vale gorro. Te vale gorro tu papá, te vale gorro tu mamá, te vale gorro tu tío, tu tía, tu primo, te valen gorro tus amigos de la universidad, te valen gorro tus vecinos. Porque no te estás humillando, y al no humillarte no eres sensible a la condición de las demás personas. ¿Saben lo que es el hedonismo? ¿Saben lo que es el hedonismo? ¿No saben lo que es el hedonismo? El hedonismo es una filosofía, es la filosofía del placer. Es la filosofía que te lleva a buscar el placer, tu comodidad, que te dice que tienes derecho, que te lo mereces. Y hoy vivimos un hedonismo extremo, o sea, la búsqueda del placer, del bienestar al máximo. Y esa es una de las mentiras del mundo que contaminan la verdad de la palabra de Dios y a los hijos de Dios. La Biblia dice que te humilles, el hedonismo te va a decir que no te humilles, te pone a ti en el centro. La Biblia dice que te humilles para que seas exaltado. El mundo te dice lo contrario. El mundo te dice primero tú, luego tú, al final tú, y si queda un espacio, tú. Ahora ve a Daniel. ¿Cómo logró su superioridad espiritual? Humillándose a sí mismo. Daniel buscó el ayuno, el cilicio y la ceniza. Ahora te voy a poner un paralelo entre Job y Daniel. ¿Conoces la historia de Job, cierto? Ok. ¿Qué pasó con Job? Te voy a preguntar. ¿Job se humilló a sí mismo? ¿Quién lo humilló? Dios, usando a Satanás. ¿Quién humilló a Daniel? Él mismo. ¿Y ves a Daniel sufriendo? No. ¿Ves a Daniel viendo pasar reino tras reino y él bendecido en todos los reinos? ¿Ves a Daniel en el foso de los leones? ¿Ves a Daniel entre bestias? Pero ninguna le hizo daño, sino que lo bendijeron. Así que tienes de dos. O te humillas tú, o te humilla Dios. ¿Cuál quieres? La palabra nos da muchos medios para humillarnos a nosotros mismos. No necesitas ir a poner a buscar ceniza para sentarte encima de ella. Nos da tres, te voy a dar tres de las muchas cosas que nos da para humillarte a ti mismo, para que tú te asegures de ser exaltado. Uno, el que Daniel nos enseña, ayuno. ¿Qué humillas con el ayuno? Humillas tu cuerpo. Humillas tu cuerpo porque comer es un placer, ¿o no? Más si eres colombiano, más si eres mexicano, más si eres latinoamericano, ¿o no? Le quitas a tu cuerpo el placer de la comida, lo humillas. Ayuna. Que el ayuno sea parte de tu vida. Deja de que te cataloguen como un troglodita. Y empieza a ayunar, a humillar tu cuerpo. Pero te voy a dar otro medio que el Señor nos da para humillarnos a nosotros mismos: el servicio. Pregúntate, iglesia, mira, todos esos que no quieren salir de sus casas, ¿estás sirviendo a Dios? Necesitas forzosamente tu cuerpo, pero ¿sabes qué? Con el servicio tú humillas tu cuerpo, pero también tu alma. Humillas tus emociones, tus pensamientos. Ayuno, empieza a ayunar. Servicio, sirve bien y sirve más. Siempre sirve más. Y tres, la ofrenda. La ofrenda. Con la ofrenda humillas tu cuerpo, humillas tu alma y humillas tu espíritu de incredulidad. Humillas todo tu ser.
porque te desprendes de aquello en lo que confías totalmente. Ahora, ¿cuál fue o cuál es el resultado del estudio de la palabra de Dios? Una vida de oración sólida, fuerte, y la humillación, la autohumillación. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Te voy a mostrar capítulo 10 de Daniel. Dice, en aquellos días yo, Daniel, afligido por espacio de 3 semanas, ¿ok? Por espacio de 3 semanas. Mira esto, no comí manjar delicado. No es que no comiera, no es que no tuviera. Él podía ir a Pujol, él podía ir al Charco de las Ranas, él podía ir a comer al lugar que fuera, tenía dinero, pero él afligió su cuerpo, su ser. No comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, o sea, no se puso lociones, sus lociones caras que tenía, hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, mira lo que viene como resultado. Estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, que era un ángel, un representante del cielo. Entonces mira, por favor, ponme atención acá, en casa. Primero viene una respuesta extraordinaria y maravillosa de parte de Dios. Dios mandó un enviado especial para responderle a Daniel. Te voy a decir qué fue lo que oró Daniel en el 9. Daniel venía del 2, del 4, del 7, del 8. Decía, Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Qué va a pasar? Estoy abrumado. Nos va a ir de la patada a tu pueblo y a mí, nos va a ir horrible. Y entonces Dios le manda la respuesta por medio de un ángel, ¿sí? Ya de por sí que se te presente un ángel, eso es glorioso, pero la respuesta fue aún más. En todo el capítulo 9 se registra la oración de Daniel y la visión de las 70 semanas. Luego viene el 10, donde estamos ahorita. Daniel recibe la visita del cielo, un pedacito del cielo ahí en su casa, y ese ángel le da ánimo, ojo por favor, le da ánimo, le da salud. Revisa el capítulo 10, le da poder, le da capacidad y le da entendimiento. Mira el versículo 9, por favor, de Daniel. Ve lo que le dice el ángel. Y me dijo, imagínate que a ti te respondieran así, esto lo vas a necesitar frente a las bestias. Muy amado, ¿de quién? De Dios. Porque Daniel no amaba al mundo, porque el que ama al mundo no es de Dios. Pero el que se resiste al mundo, el que saca ventaja del mundo, es amado por Dios. Muy amado, no temas. Mira lo que Dios le dice, la paz sea contigo. Le está dando paz. Y luego le dice, esfuérzate, le da fuerza. Y aliéntate, le da ánimo. Y mientras él me hablaba, mira, sucedió. Recobré las fuerzas y le dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y ese término es sanidad, me has sanado. Ahora, ¿recuerdas qué es lo que tenía Daniel que lo hacía mejor que los demás? Superioridad espiritual. Quiero que veas todo lo que ha recibido por esa superioridad espiritual. Luego en el 11, Daniel recibe la revelación del futuro. Un futuro que se iba a realizar en distintos momentos de la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios le hizo resplandecer a Daniel. Los mejores y más poderosos reinos del mundo cayeron y él seguía resplandeciendo, él permanecía. Como dice el texto que vamos a leer, los entendidos resplandecerán
y permanecerán. Llegamos así al capítulo 12, el capítulo final de Daniel, que en realidad sigue siendo parte del capítulo 11, pero da un cambio súbito y radical de hablar de la historia pasada. Para nosotros, para Daniel era futura, de pronto habla de nuestra historia, de nuestro momento, de nuestro tiempo. Mira en el 12:1. En aquel tiempo, ya no es el pasado, ahora es el futuro. Futuro para nosotros también. Se levantará Miguel, ya está hablando de lo espiritual, del cielo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, como lo hemos dicho. Tiempo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ojo, en medio de la angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes? Los entendidos. Ahorita vas a ver. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ojo con el 3. Los entendidos como Él resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, los que sirven, los que están enseñando la justicia a la multitud, van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Ya voy a terminar. Sacúdete el letargo, sacúdete y pon toda tu atención. Y pon atención en esto, por favor. Mucha atención. Daniel estuvo seguro en el foso de los leones, ¿cierto? Respondan con su voz. Daniel vio pasar 4 de los reyes más poderosos de la historia, ¿cierto o no? Daniel vio caer a 2 de los reinos más grandiosos de todos los tiempos, Babilonia y Media y Persia, y fue guardado, bendecido, prosperado y sostenido en medio de ellos. Poder, gloria, mira, por más poder y gloria que tuvieran, por más poder, por más gloria, por más riqueza que tuvieran esos reinos, no permanecieron. Pero Daniel sí. ¿Por qué? Porque fue entendido, porque sirvió, enseñó la justicia de la palabra de Dios y lo enseñó con su ejemplo. Eso es resplandecer, eso es resplandecer, ¿sí? Ser entendido y enseñar la justicia de la palabra de Dios con la palabra y con ejemplo. Ahora mira, quiero que veas el verso 3 una vez más. ¿Puedes poner el verso 3, por favor? Yo quiero hacerte una pregunta. Mira el verso 3. ¿Ya lo leíste? ¿El verso 3? Te pregunto, ¿está hablando Daniel? Perdón, ¿está hablando de Daniel? Mira, lee el verso 3. ¿Está hablando de Daniel? No. ¿De quién está hablando? Está hablando de personas que van a venir, está hablando de personas como tú y como yo, que podemos ser como Daniel y resplandecer. La profecía que el ángel estaba dando a Daniel es que en los últimos tiempos, cuando vienen las peores bestias, y al final de los tiempos, habrá gente que va a saber vivir entre las bestias. ¿Qué es eso? Que no se contamina con la comida que le den las bestias. Que no van a permitir, que no van a amar más al mundo, ¿sí? Sino que se lamentarán única y exclusivamente, se alimentarán única y exclusivamente. A ver, quiero decírtelo más claramente. Lo que la profecía dice es que en estos tiempos va a haber gente, sí va a haber gente que va a ser entendida, que no se va a dejar contaminar por las bestias.
sino que se van a alimentar única y exclusivamente de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Que no se van a doblar ante ninguna imagen ni estatua, ni van a invocar otras fuerzas espirituales que no sea Dios, que van a estar orando 3 veces al día, todo el día, invocando a Dios el Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Que va a haber personas que no se van a dejar tomar por las redes del orgullo, que no van a vivir para sí mismas, sino que se van a humillar ante Dios, que van a afligir su espíritu y que van a pedir, van a clamar y van a trabajar por la salvación de los suyos, de su pueblo, de su gente, por el bien de los demás. Los que hagan eso son los entendidos, los que van a resplandecer, los que van a permanecer en medio de las bestias. Ahora déjame mostrarte el final del versículo de Daniel 12 con el versículo 10, por favor. Mira lo que dice el versículo 10. Mira, dice: muchos van a ser limpios y emblanquecidos y purificados. Pero los impíos, los malos, procederán impíamente, o sea, van a hacer lo malo. Y ninguno, ojo con esto, ninguno de los impíos, ninguno entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Ay, amigos y hermanos, miren por favor lo que dice la Biblia y entiéndanme por qué me pongo nervioso cuando les pregunto y no me responden. Sepan por qué me altero cuando veo que fueron a los cursos, pero siguen sin saber absolutamente nada, sin recordar, sin retener la enseñanza que ya se les dio. Tengan claro por qué me pongo mal cuando veo que semana tras semana no se les queda la enseñanza, que no están estudiando la palabra y que no están orando. Porque ahí dice que todo eso impide que ustedes sean transformados. No podrán ser transformados, no podrán ser limpiados, no podrán ser emblanquecidos y no van a poder ser purificados. Si no buscan a Dios como Daniel, van a seguir siendo iguales semana tras semana, mes tras mes. Van a seguir con el mismo estilo de vida pecaminoso, van a seguir con el mismo estilo de vida pecaminoso y religiosoide, pero sin cambio. Esas son las señales inequívocas de la cizaña. Por eso me pongo mal, porque es los que no entienden, son los que pretenden ser, pero no son. Son de los que parecen, pero no ha habido un cambio. Son de los impíos, de los malos que habla Daniel. Léelo por ti mismo. Dice ahí, versículo 10, ninguno de estos entenderá. Si tú sigues sin entender, te estás consumiendo el tiempo de tu oportunidad y eres presa fácil para las bestias. Y si tú me dijiste al principio, yo quiero sobrevivir y ser grandemente bendecido en medio de las bestias, pues estás yendo en el sentido contrario. Se necesita superioridad espiritual para vivir entre bestias, ser bendecido y permanecer hasta el final. Superioridad espiritual. Paradójicamente, la superioridad espiritual se alcanza yendo de rodillas, humillándote ante Dios, afligiendo tu corazón, sirviendo y dando para los demás. Eso es lo único que te va a dar seguridad y bendición real, vida y recompensa eterna. Mira cómo acaba el libro de Daniel, versículo 13. Y tú irás hasta el fin. Solo personas como Daniel vamos a ir hasta el fin. Y reposarás,
y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Te lo repito, Daniel vivió entre comillas cautivo toda su vida, sometido por los otros reinos, pero toda su vida la vivió en verdadera libertad y bendición. Daniel tenía mucho menos de lo que tú y yo tenemos. Mira lo que tú y yo tenemos. Juan capítulo 17, versículo 13. Jesucristo le hablaba al Padre y le decía: pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo frente a la bestia, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿Quiénes? Sus discípulos. Yo les he dado tu palabra, y la bestia los aborreció, porque no son de la bestia, como tampoco yo soy de la bestia. No ruego que los quites de las bestias, sino que los guardes de su maldad. No son de las bestias, como tampoco yo soy de la bestia. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la única verdad. Así como tú me enviaste al mundo, a la bestia, también yo los he enviado a las bestias. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados, apartados en tu verdad. No mentiras, no contaminación del mundo. Pero no ruego, atentos, porque Jesucristo no solamente rogó por sus 12, no solamente rogó por los 120, pero no ruego solamente por estos, sino también por Marta, por Sergio, por Daniel, por Héctor, por Diego, por Fanny, por los que han de venir, por los que han de creer en mí por medio de la palabra que ya fue escrita por ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que las bestias, no, aquí no es bestia, aquí es gente, para que la gente crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria, mucho más que a Daniel. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. ¿Cómo? Piensan igual. Para que así todos tengamos el mismo entendimiento, la misma calidad de decisiones, de palabras, que pensemos lo mismo, que hablemos lo mismo, que actuemos igual. ¿Cómo? Con sabiduría. Yo en ellos, Jesucristo en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que la gente conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. Así que, amigo y hermano, allá afuera en el mundo está el dragón escarlata, el diablo, las bestias, lo peor de toda la historia. El hombre de pecado, el anticristo, la gran ramera y su copa de inmundicias atractiva. Sea lo que sea, venga lo que venga, tú y yo tenemos a Jesucristo, el Todopoderoso, intercediendo al Padre por nosotros, guardándonos del maligno y bendiciéndonos tanto o más que al mismo Daniel frente a la maquinaria del mal. Pero para que suceda eso, es requisito indispensable que hagamos lo que el Espíritu Santo nos mueve y nos motiva a hacer, para tener la superioridad espiritual. ¿Cómo se logra la superioridad espiritual? Palabra, oración y humillación. Palabra, oración y humillación. Es lo único que te puede dar superioridad espiritual para estar vivo y ser bendecido en medio de las bestias.